exámenes de años anteriores. Ya terminamos el examen tanto de fila uno como fila 2 del año 2022. Entonces ahora vamos a ver el examen que salió el año pasado, ¿verdad? El año 2023. Yo creo que algunos mencionaron que rindieron el año pasado, ¿verdad? Creo que fue Misela, no sé si está presente ya ahora. Parece que no se conectó aún. Pero alguien más rindió el año pasado. Alguien rindió en el año 2023. Luciano dijo que rindió. Bueno, entonces capaz recuerde si es que rindió en fila 2, capaz recuerde este examen. Por el momento recién pude conseguir el examen de fila 2 y en este fin de voy a tratar de conseguir la fila 1, ¿ok? Bueno, entonces vamos a empezar como siempre solemos hacer, haciendo el repaso del examen de castellano del año pasado, ¿ok? Bueno, me aguantan un ratito porque no aparece para agrandar. Voy a volver a abrir el documento. Ahí sí. Bueno, vamos a hacer como solemos hacer siempre, ¿ok? ¿Quién se ofrece a leer el primer párrafo? Luciano, voy a agrandar más. Ok, Tiago, ¿puedes leer, Tiago, el primer párrafo? Bueno, voy a ir leyendo yo entonces, ¿verdad? El título del texto es Estado del arte de la educación integral de la sexualidad en América Latina. El párrafo dice, Plan de Desarrollo Sostenible, aprobado por la comunidad internacional con el propósito de transformar nuestro mundo en un lugar mejor para el 2030. Concibe la educación como un motor principal del desarrollo y una condición para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, así como otras metas y compromisos internacionales, regionales y nacionales. El logro de una educación inclusiva y equitativa de calidad establecido en el ODS 4 presume unir las voluntades de todas las fuerzas sociales con vistas a acelerar los avances en diferentes esferas educativas, incluyendo la educación integral de la sexualidad, la cual es en sí misma un derecho humano y una condición indispensable para asegurar el ejercicio de los derechos a la salud, la información, la igualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, uno de los indicadores temáticos para medir los avances educativos es el porcentaje de escuelas que imparten una educación sobre sexualidad y VIH basada en competencias para la vida. En línea con la Agenda 2030, el Plan Estratégico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, para el periodo 2022-2025 confiere un papel relevante a la EIS, considerándola como una intervención importante para el cumplimiento de algunos resultados claves, tales como acelerar la reducción de las necesidades de planificación familiar insatisfechas o reducir las muertes maternas evitables. En América Latina y el Caribe, que significa ALC, ¿verdad? América Latina y el Caribe, el UNFPA tiene una historia de más de 4 décadas, brindando apoyo técnico y financiero a los gobiernos y actores sociales en la implementación de políticas, programas, planes y currículos educativos con el propósito de dotar a los jóvenes
a las jóvenes generaciones, perdón, de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el ejercicio y la vivencia de una sexualidad responsable, saludable y enriquecedora, en el marco del desarrollo integral de su personalidad y de la construcción de una ciudadanía democrática. A la luz de las visiones corporativas de la Agenda 2030 y del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, que incluye a la EIS entre sus medidas prioritarias, el Plan de Acción de Intervenciones Regionales para América Latina y el Caribe del UNFPA 2022-2025 prioriza la inversión en adolescencia y juventud, entendida como una ventana de oportunidad para reducir las desigualdades y perdón, me perdí, reducir las desigualdades y llegar a los grupos más rezagados y vulnerables, con el propósito de no dejar a nadie atrás. En respuesta a los desafíos prevalecientes y con el fin de continuar avanzando con este ámbito, la Oficina Regional para América Latina y el Caribe, LACRO, y la Oficina del UNFPA vienen implementando desde el 2014, en colaboración con sus contrapartes regionales y nacionales, una estrategia regional en EIS para América Latina y el Caribe, que ha sido reajustada y ampliada. Su objetivo es fortalecer el compromiso y la capacidad de los países para garantizar el derecho de niñas, niños, adolescentes y jóvenes a una EIS de calidad basada en la evidencia científica, en los enfoques de género y derechos humanos y acorde con los compromisos y estándares internacionales. UNFPA América Latina y el Caribe 2022. Ese es el texto. Vieron que es un texto bastante largo, bastante aburrido, que seguramente ni entendieron qué es lo que quería decir todo, ¿verdad? Bueno, son textos así en los que ellos suelen sacar. ¿Por qué sacan así textos difíciles? Porque muchas veces la gente se aburre leyendo, ni siquiera lee bien, se apura a leer y ni entiende qué fue lo que leyó, ¿ok? Entonces tienen que acostumbrarse y tratar de leer bien los textos que salen. Bueno, acá la primera pregunta dice, el sinónimo contextual de la palabra equitativa es, como siempre les dije, le va a preguntar cuál es el sinónimo o cuál es el antónimo contextual de cada palabra. ¿Qué opción marcarían ustedes? La opción D, ¿verdad? Entonces, el 21 es de igualdad. Dice, el ejercicio 22. En el párrafo destacado en negritas hay error de concordancia entre A, sustantivo y adjetivo, B, verbo y sujeto, C, pronombre y sustantivo y D, adverbio y determinante. ¿Saben qué van a hacer? Anoten en una hoja. Opción A es sustantivo y adjetivo. Opción B, verbo y sujeto. Opción C, pronombre y sustantivo. Opción D, adverbio y determinante. Anoten eso. Después voy a subir al párrafo que está en negrita y van a decirme usted cuál es la respuesta correcta. Ahí veo que Ana ya dijo la opción A. Pero anoten los demás y mándenme un ok cuando ya anoten todo para volver a subir al párrafo que está en negrita. Y díganme en dónde encuentran el error de concordancia. Voy a dictar. Opción A, sustantivo y adjetivo. Opción B, verbo y sujeto. Opción C, pronombre y sustantivo. Opción D, adverbio y determinante. ¿Ya copiaron todo, verdad? Bueno, ahí me está mandando que sí. Voy a subir al párrafo que está en negrita y acá. Léame y dígame cuál de las opciones es la correcta. ¿En dónde hay error de concordancia? ¿Entre qué palabras? ¿Entre qué categorías gramaticales? Acá está. El primer párrafo es el párrafo en negritas.
He visto que Ana ya mandó ya la respuesta. Ana dijo la opción A. Sería sustantivo y adjetivo, ¿verdad? La opción A. A ver, Ana, ¿dónde está el error de concordancia? Al comienzo dice la agenda para el desarrollo sostenible y después dice aprobado y tendría que ser aprobada. Ok, ¿y qué decía la opción A? Sustantivo y adjetivo creo que decía. Correcto. La respuesta correcta es la opción A. Hay un error de concordancia entre el sustantivo que vendría a ser la agenda, que es un, que es un sustantivo femenino, ¿verdad? La agenda es bonita, la agenda está cara. ¿Y cuál va a ser mi adjetivo? Va a ser aprobado. Tiene que ser la agenda para el desarrollo sostenible, aprobada debe ser. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Es la opción A, entre el sustantivo y el adjetivo. ¿Ok? 22, la respuesta es A, entre el sustantivo y el adjetivo. ¿Entendieron todo, verdad? Bueno, ahora hacemos el ejercicio 23. Dice, en el segundo párrafo, la expresión la EIS en sí misma, un derecho humano y una condición indispensable para asegurar el ejercicio de los derechos, punto suspensivo, hace alusión a varias ideas en el texto, excepto a, dice, derecho a la igualdad de género, derecho a la libertad de prensa, derecho a la adquisición de la información y derechos sexuales y reproductivos. ¿Cuál es el excepto? ¿A qué nos está haciendo referencia? Muy bien. El que no tiene nada que ver es la opción C. No habla de los derechos a la libertad de prensa. Habla de los derechos a la igualdad de género, derecho a la adquisición de la información, derechos sexuales y reproductivos. En ninguna parte del texto habla de derecho a la libertad de prensa. Entonces, la opción B es el excepto. ¿Ok? La opción B. Bueno. El ejercicio número 24 dice, en el quinto párrafo, la expresión el Plan de Acción de Intervenciones Regionales para América Latina y el Caribe del UNFPA 2022-2025 prioriza. Opción A, la inversión en la adolescencia y la adultez, la inversión en adolescencia y juventud, ventaja de oportunidad para acrecentar las desigualdades o oportunidad para maximizar las desigualdades. ¿Cuál es la opción correcta en el 24? Lean bien. Sí. Habla sobre la inversión en adolescencia y juventud. Acá que está mal este adultez. Muy bien. Todos son temas que tienen que ver con el texto. Son en ejercicio de comprensión lectora. El 25. La tipología de texto a la que pertenece a la lectura es A, literario, B, instruccional, C, expositivo, D, instrumental. Muy bien, es un texto expositivo. Ya saben por qué no va a ser literario, ya saben por qué no va a ser instruccional y ya saben por qué no va a ser instrumental. El ejercicio 26, el texto está estructurado en versos y estrofas, solo en párrafos, estrofas y párrafos o solo en versos. Solo en párrafos. Opción B. Muy bien. Bueno, hasta el ejercicio 26 eran ejercicios que tenían que ver con el texto, ¿verdad? Ahora ya son ejercicios que no tienen que ver con el texto, son preguntas sueltas. El ejercicio 27 dice, la serie en la que todas las palabras son agudas es. Estas son las opciones y me van a decir ustedes en cuál todas las palabras son palabras agudas. Muy bien, la opción correcta es la opción A. Las palabras agudas eran aquellas en las cuales se cargaba la voz en la última sílaba. No importa que no lleve tilde. Igual si no llevan tilde siguen siendo palabras agudas todas aquellas en las que se carga la voz en la última sílaba. Por ejemplo, pared,
Pared, yo estoy cargando la voz en la E, que es la última sílaba. Reloj, estoy cargando la voz en la O, ¿verdad? ¿Por qué no llevan tilde? Porque no terminan en N ni en vocal. Según las reglas, entonces no se tildan, pero siguen siendo palabras agudas. La opción correcta del 27 es la opción A. En el 28 dice, lee las siguientes oraciones incompletas y tienen que marcar la opción, ¿verdad? Que completa adecuadamente esos espacios en blanco. La opción correcta es la opción D, ¿verdad? Vamos a completar juntos. No es suficiente tener el resultado de los ejercicios. Debemos conocer el por qué. El por qué se escribe todo junto y con tilde. ¿Se acuerdan? Si de adelante había un artículo, el por qué, los porqués, debe escribirse todo junto y con tilde. Ustedes van a ver, solamente en la opción A y en la opción D tienen el porqué todo junto y con tilde. Ustedes ya están seguros que tiene que ser todo junto y con tilde. Ahí mismo, ustedes ya pueden descartar la opción B y ya pueden descartar la opción C. Y solamente les quedan dos opciones, ¿verdad? Dice, debería explicarnos con qué dinero piensa pagar sus deudas. En este caso, tanto en la opción A como en la opción D, tiene el mismo con qué. Así que no podemos descartar ninguna. Dice, iré al paseo porque me siento muy cansado y necesito un descanso. ¿Por qué cuando se escribía todo junto y sin tilde quería indicar una causa, verdad? ¿Por qué me voy a ir al paseo? Porque estoy cansado, porque me siento cansado, ¿verdad? Entonces tiene que ser todo junto y sin tilde. Acá yo ya puedo descartar la opción A. Este tipo de por qué, que era separado y con tilde, ¿en qué caso se utilizaba? ¿Por qué separado y con tilde? En caso No, de Una pregunta, pregunta. en caso de pregunta. ¿Cuándo se usaba por la cual o en qué caso se podía reemplazar por la cual cuando era por qué separado y sin tilde? Pero cuando es por qué separado y con tilde es cuando estoy haciendo una pregunta, una oración interrogativa directa o indirecta. En este caso, en la oración 3 no está haciendo ninguna pregunta. Por eso no voy a usar este por qué. Tiene que ser este por qué que indica causa. ¿Ok? ¿Quedó claro? Dice, me conformo con que me acompañes, ¿verdad? Tiene que ser con que separado, separado y sin tilde. ¿Ok? Entonces la opción correcta del 28 es la opción D. El ejercicio 29. La opción que contiene el par de sustantivos con el género masculino y femenino correcto es. La opción correcta es la opción D. Todas las opciones son correctas. Se puede decir médico, se puede decir médica, se puede decir huésped, se puede decir huéspeda.
Se puede decir conde, se puede decir condesa. Todas las opciones son correctas. 29 es D. ¿Ok? Todas estas formas están correctas. El ejercicio 30. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Cuál sería la forma correcta en ese caso, en Ana, para usar el adverbio en la opción C? ¿Cómo debería ser? Luana está medio cansada. Muy bien. Y acá pide cuál es el incorrecto, ¿verdad? ¿Cuál está incorrectamente escrito? Va a ser la opción C. Atiendan. Pide el incorrecto. La opción C va a ser. La opción A está bien. La carne está muy sabrosa. B se hizo demasiado tarde. Está bien también. La oración que está incorrecta es la opción C. Luana está media cansada, yo no puedo decir. ¿Por qué? Porque el adverbio era la palabra invariable. No varía en género, no varía en número, ¿verdad? Por eso yo tengo que decir, Luana está medio cansada. La opción D también está bien. Luisa llegó demasiado nerviosa. Yo no puedo decir, Luisa llegó demasiada nerviosa. Demasiado nerviosa es la forma correcta. Porque el adverbio no varía. No varía en número, no varía en género. Acuérdense siempre de eso. Vieron que siempre, todos los años, prácticamente son las mismas preguntas. Capaz este año les voy a preguntar cuál tiene el uso correcto del adverbio, en cuál se está utilizando correctamente el género masculino y femenino. También le va a sacar estos ejercicios de tilde diacrítica, por qué, con qué, sí, sí, ¿verdad? Para completar. Y así, sí o sí le va a sacar sinónimo, le va a sacar la tipología textual del texto, le va a preguntar algunas cosas de comprensión lectora. Casi siempre es el mismo examen, solamente les cambian algunas cosas a las preguntas. Y según lo que yo estoy viendo, ustedes ya pueden rendir mañana mismo castellano y van a hacer total o máximo, si es que se equivocan, van a equivocarse 1 o 2 puntos. Ustedes ya están súper preparados. En matemática no sé, pero en castellano, según lo que veo, ustedes dominan ya. Solamente para que ustedes se adecuen, ¿sí? Estamos haciendo estos pequeños repasos. En el ejercicio 31, anulo mufe. El ejercicio 31, seguir de acá. Matemática ya es otra cosa, dice José. Y sí, por eso tienen que tratar, si es que matemática les cuesta, tienen que tratar de hacer el mayor puntaje posible en castellano. Tienen que asegurar con castellano. ¿Por qué está mal la oración 1? ¿Cómo debe ser? Reharán. Reharán. Los expertos reharán el proyecto. No se puede decir rehacerán. Está incorrectamente conjugado ahí. Reharán el anteproyecto. ¿Cómo debe ser el verbo en la opción 2? ¿Cómo debe ser correctamente? Produjimos. ¿Ok? No se dice producimos. Se dice produjimos con J. En la oración 3, ojalá los niños duerman temprano. Ahí sí está bien, no hay discusión. En el ejercicio 4, los pedidos de los socios se satisfarán por orden de prioridad. Eso es lo que les dije ayer. Satisfacer es un verbo que casi todos los años sale. Entonces ustedes tienen que saber que no se dice satisfacerán, se dice satisfarán, ¿ok? Satisfarán. Aunque suene mal, aunque no estemos acostumbrados, es de esta forma como se usa. ¿Cuál es la opción correcta entonces? La opción D. Las oraciones 3 y 4. El ejercicio 32. ¿Cuál es la opción correcta?
Muy bien. ¿Se acuerdan que dijimos nosotros en las clases de preposiciones que en el castellano, en el español, perdón, existían 23 tipos de preposiciones? A, ante, contra, de, desde, en, entre, abajo, bajo, sobre, ver, atrás, versus y todos esos. ¿Ok? También, al igual que los adverbios y al igual que los conectores, las preposiciones eran palabras invariables. No varían en género, no varían en número. También las preposiciones se caracterizan por unir palabras. No tiene género, no tiene número, como ya les mencioné. A eso se refiere que son invariables. ¿Cuál es la respuesta entonces? La opción D. Todas las opciones son correctas. Muy, muy bien. El ejercicio 33. Muy bien. La respuesta es pinacoteca, ¿ok? La opción A. La opción A es la respuesta del ejercicio 33. ¿Qué sería hemeroteca? ¿Quién sabe qué es hemeroteca? Hemeroteca. ¿Alguien sabe? Sí, muy bien, Leila. La hemeroteca es el lugar en donde se guardan los diarios. Discoteca. La hemeroteca es el lugar en donde se guardan los diarios, revistas, ¿verdad? Esa sería la hemeroteca. La filmoteca donde se guardan ya sea filmes, películas, ¿verdad? Y la biblioteca donde se guardan los libros, sabemos todo. Si le pregunta cuál es el colectivo de libros, biblioteca. ¿Alguien quiere hablar? No. Bueno, seguimos. El ejercicio 34 dice, marca el sujeto que corresponda al predicado compuesto. ¿Cuál es el sujeto acá de este predicado? El predicado propuesto. ¿Y los demás qué opinan? Más de 20 estamos en la clase y siempre 10 por ahí suelen pasar sus respuestas. ¿Qué opinan los otros? Vayan poniendo en el chat sus respuestas. Bueno, acá veo que muchos se equivocaron. ¿Se acuerdan de la clase de concordancia? Creo que les pasé, ya les a subir las clases al Classroom, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos que si existía un sujeto compuesto? ¿Se acuerdan del sujeto compuesto? Cuando decía, cuando había dos sujetos, ¿verdad? Ana y Juan, la compra y venta, la entrada y salida. Cuando hablamos de la clase de concordancia, nosotros habíamos dicho que si yo digo la entrada y salida, ¿verdad? Si solamente existe un artículo, solamente existe un determinante, la entrada y salida, en ese caso
el adjetivo o el verbo que va después tiene que ir en singular. Pero si ambas palabras ya tienen un artículo por delante, se consideran palabras diferentes, palabras independientes. En ese caso, el verbo tiene que ir en plural. ¿Por qué va a estar mal entonces la opción A? ¿Por qué va a estar mal la opción A? Alguien que dijo opción C, que explique por qué está mal la opción A. Porque hay dos sustantivos. Ya hay dos sustantivos. ¿Y cómo debería ser entonces para que sea correcto? Tendría que ser la lectura y la comprensión del texto requieren, con N, requieren en plural bastante atención de los examinados. Si yo decía solamente la lectura y comprensión del texto, ahí sí se iba a considerar como un solo término, como un solo sujeto. Entonces ahí sí iba a estar bien, requiere. Si este determinante de acá, este artículo de acá yo le sacaba, este segundo la, ¿verdad? Pero acá ya está considerando como dos diferentes, como dos palabras diferentes. La lectura y la comprensión. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé? Varias veces repetí eso. La parte de la entrada y la salida, la compra y la venta, ¿verdad? En ese caso, si cada palabra tenía un artículo por delante, el verbo que viene después tiene que ir en plural, pero solamente si existe un determinante en el frente, tiene que ir en singular. En este caso, para que sea correcto, acá tendría que estar en plural, requieren. Por eso no es la opción A. ¿Cuál es la opción correcta? La opción C. La interpretación de los indicadores leídos requiere bastante atención de los examinados. Este requiere acá, ¿a qué está haciendo referencia? A la interpretación. La interpretación está en singular, ¿verdad? La interpretación requiere. ¿Entendieron por qué es la opción C y no es la opción A? ¿Ok? Bueno, lean bien la parte de concordancia. Este está así mismo, está en el PPT que les preparé. El ejercicio 35. Este es otro que siempre sale mucho también. La parte de superlativos. Pide el incorrecto. ¿Ok? ¿Cuál es la respuesta en el ejercicio 35? Acá pide el incorrecto. ¿Cuál está incorrectamente escrito? Es la opción D. Blanco es mi adjetivo, ¿verdad? Mi adjetivo en grado positivo. ¿Y cuál es el superlativo de blanco? Es blanquísimo. La palabra blanquérrimo no existe. De esta forma no se superlativiza la palabra blanco. Si les pregunta cuál es el superlativo de blanco, es blanquísimo. Blanquérrimo no existe. Con la palabra negro sí existe nigérrimo, pero blanquérrimo no existe. ¿Ok? Tengan en cuenta eso. Acá, por ejemplo, cruel. Cruel va a ser mi adjetivo normal, ¿verdad? Mi adjetivo en grado positivo. ¿Cuál es el superlativo de cruel? Es crudelísimo. Pulcro es mi adjetivo en grado positivo. ¿Cuál va a ser su superlativo? Pulquérrimo. Sabio, mi adjetivo. ¿Cuál va a ser su superlativo? Sapientísimo. Acá debería ser blanco, blanquísimo, ¿ok? Blanquérrimo no existe. Solamente unas pocas palabras, unos pocos adjetivos se, se construyen en superlativo con la terminación imo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Acérrimo, nigérrimo, paupérrimo, pulquérrimo, ¿verdad? Acuérdense de ese cuadro que yo les había enviado, ¿sí? Entonces la opción incorrectamente escrita es la opción D.
blanco, blanquísimo debería ser. El ejercicio 36. Acá, por ejemplo, yo también creo que alguien rindió este examen. ¿Alguien rindió, se acuerda de este examen o rindió el año pasado? Luciano, creo, Luciano hizo fila uno. ¿No te acordás si en alguno de los exámenes se cambió algo, se consideró Z en alguna cosa? Porque para mí este ejercicio está mal. ¿Te acordás? Si se sacó del año pasado o no. Y en la fila 2, vos rendiste fila 2 o fila uno, Lorena. Porque en este caso, ¿saben cuál consideraron como respuesta correcta? La opción A. La opción A. ¿Se acuerdan que cuando eran oraciones impersonales se consideraron oraciones unimembres? ¿Se acuerdan? Oraciones unimembres cuando eran frases, cuando eran verbos impersonales, ¿verdad? En ese caso. En este caso, ¿por qué consideraron la opción A? Porque las oraciones impersonales, ¿cuándo eran? Cuando usaban los fenómenos atmosféricos, fenómenos meteorológicos. Por eso ellos consideraron la opción A. Truena cada vez más fuerte. ¿Se acuerdan? Tronar, nevar, llover, granizar. Esos eran verbos impersonales y se consideraban oraciones unimembres. ¿Se acuerdan de las clases de oraciones, verdad? Por eso ellos consideraron A. Pero para mí, por ejemplo, la opción B también debería ser una oración unimembre. Corre, es una frase, simplemente. Pero ellos consideraron la opción A. Entiendo, el año pasado dos personas hicieron total. Bueno, pero ustedes entonces lo que tienen que tener siempre claro, yo ya les dije mi punto de vista en este ejercicio. Para mí este, tanto la opción A como la opción B como la opción D son oraciones unimembres. C yo no considero que sea, porque acá está hablando de la tormenta, ¿verdad? Pero en este caso la tormenta es un sustantivo ya, no es un fenómeno meteorológico en sí. El fenómeno meteorológico en sí vendría a ser llover, granizar, tronar, nevar, ¿verdad? Pero tormentar no existe, ¿verdad? En este caso, la tormenta sí vendría a ser una oración bimembre, ¿verdad? Porque está hablando de la tormenta. Sí, sé que no pide bimembre, ¿verdad? Pero acá para mí la única que es bimembre es la opción C. Después todas para mí son unimembres. Eso estoy diciendo. Pero si le pide unimembre, acuérdense siempre de los fenómenos meteorológicos, ¿ok? Acuérdense siempre de los fenómenos meteorológicos. ¿Cuáles son esos? Les vuelvo a repetir. Llover, nevar, también puede ser amanecer, anochecer, atardecer. ¿Y por qué consideraron eso? Porque acá está mencionando un fenómeno meteorológico, unimembre, tronar, ¿verdad? Truena cada vez más fuerte. Oración unimembre. Por eso acá dice, la única oración que no contiene oración bimembre. ¿Qué sería entonces? Tiene una oración unimembre. ¿Sí o no? Profe, y en caso de los verbos hubo, ahora, había, Y en ese caso también consideran personales, pero en este caso nomás no. Pero si es que les sale y les pregunta cuál unimembre y hay alguna oración con hubo, había, tienen que saber que esa va a ser la opción correcta, ¿ok? Acá solamente que acá en este ejemplo, en este ejercicio, no menciona esos verbos. ¿Y por qué se considera la opción más correcta, verdad? Capaz ellos se van por lo más grande. Y siempre, siempre, en una oración impersonal tienen que tener claro, ¿qué les repito tantas veces todo esto? Porque siempre oración impersonal, acuérdense,
aquellas que hablan de fenómenos meteorológicos. Por eso capaz ellos consideraron este como más correcto. Pero para mí, considero, me puedo estar equivocando, pero yo también considero que corre y venga rápidamente podrían ser oraciones unipersonales, unimembres, ¿verdad? También si yo marco B, si marcan D, para mí estaría bien. Pero la considero, entiendo lo que quiero decir, pero ellos acá consideraron la opción A por un fenómeno meteorológico. Capaz consideraron lo más grande. O fue un error. Siempre tener también errores. Pero entendieron. No, yo no dije que la D va a ser bimembre. Yo dije que yo considero la D unimembre. Porque es una frase, una expresión. ¿Se acuerdan de ese cuadro? Es unimembre. Según lo que yo sé. Pero capaz si se cambió alguna regla o si hay una nueva regla en general. Y por eso. Pero según ese PPT que yo leí, el libro de Macedonia, según lo que yo le mandé, siempre la frase corre, vengan, y todo eso debe ser unimembre. Y en este caso yo considero unimembre, no bimembre. ¿Entendiste, Sandra? Sí. Bueno, en el ejercicio 37 dice, la expresión lo vi con mis propios ojos. Contiene una figura literaria denominada, que era el pleonasmo. ¿Alguien puede decir lo que era el pleonasmo? Es algo así como que está redundante, como que no hace falta que digas otra vez, porque es como decir, o sea, justamente es como decirlo y con mis propios ojos, ¿cómo vas a ver más por tu boca, por tu nariz? Muy bien, muy bien. Sí, es la redundancia, es como decir voy a salir afuera. Obviamente, si voy a salir ya se entiende, ¿verdad? A dónde me voy a ir. Yo no puedo salir adentro. O lo mismo si voy a entrar adentro. También había muchos casos en donde era muy evidente el pleonasmo, pero hay algunos casos en donde tienen que atender. Por ejemplo, se hizo un peinado en el cabello, ¿verdad? ¿En dónde se va a hacer un peinado que no sea en el cabello, ¿verdad? A mí. Yo al decir me lo dijo, a ella se entiende que se refirió a mí, ¿verdad? A mi persona. Pero si digo me lo dijo a mí, ahí ya es redundancia. Pero también ¿Entiendes? podemos hacer por descarte, porque personificación no es, antítesis tampoco hay comparación, menos. Entonces, pleonasmo. Sí, sí, muy bien. Eso depende ya de cada uno cómo sepan rendir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, muchas veces en mis exámenes hay cosas que no tengo ni idea. Les voy a ser sincero, no tengo ni idea. Pero yo sé, bueno, este no tiene nada que ver con personificación. Le agarro, les tacho. Les doy nomás tips, ¿verdad? Por si es que ustedes muchas veces pasa que rendimos y nos quedamos en blanco. Nos asustamos. Capaz muchos de ustedes van a rendir por primera vez un examen fuera del colegio y puede que se asusten, ¿verdad? Puede ser que se olviden de todo lo que ya estuvimos estudiando y tienen que saber rendir. Ustedes tienen que saber rendir nomás. Si saben que no es personificación, descártenlo. Si saben que no es antítesis, ideas que se oponen, ¿verdad? Descarten eso. Saben que no es comparación, entonces, ¿qué es lo único que le queda? Es pleonasmo, entonces le van a marcar eso, ¿sí? Y otra cosa, nunca dejen en blanco. En el examen nunca dejen en blanco. Por ejemplo, sé que capaz sea estúpido lo que les voy a decir, pero hay mucha gente que no sabe y en el examen de la beca deja en blanco, porque no sabía, te dice, ¿verdad? Pero si no saben, márquenle cualquier cosa. Casi siempre suele ser C o D, ¿verdad? C de Cristo o D de Edo, ¿verdad? De Dios, D de Dios. Bueno, entonces, pleonasmo, ¿verdad? La redundancia, lo vi con mis propios ojos. Bueno, siguiendo, en el 38 dice, marca la opción que contiene una oración desiderativa.
¿Por qué yo les mandé esas últimas imágenes que les mandé en el grupo? Porque estaba revisando y yo miré el eje temático y hay veces que no incluyen, otras veces incluyen y algunas cosas que no incluyen suelen sacar en el examen también. Y he visto que decía oración desiderativa, oración dubitativa y no me acuerdo cuál era el otro tipo de oración, ¿verdad? Pero la oración desiderativa era aquella que expresaba deseo, ¿verdad? Desiderativa, deseo. ¿Cuál es la oración que expresa un deseo? La oración B, ¿verdad? Ojalá todo vuelva a la normalidad después del COVID y la chikungunya. Desiderativa era deseo. Ojalá, ¿verdad? Deseo. ¿Por qué no es la opción C? La opción C, ¿qué tipo de... La opción C, ¿qué tipo de oración vendría a ser? Una oración dubitativa. Posiblemente, ¿verdad? Dubitativa. Posiblemente no podamos ir de excursión a Encarnación. O si yo uso la palabra quizá vaya a la fiesta esta noche. Ahí también es dubitativa. Posiblemente, quizá, tal vez. Siempre que use esas palabras va a ser una oración dubitativa. Las desiderativas son las que expresan deseos. Si les pregunta, ¿a qué modo verbal, eh, de qué modo verbal constituyen o pertenecen las oraciones desiderativas? ¿A qué modo verbal van a pertenecer? ¿Se acuerdan de los modos verbales? Habían tres. No sé si ya estudiaron y se acuerdan. ¿Cuáles eran los modos verbales? Indicativo, subjuntivo y el otro no me acuerdo. Imperativo era el último. Imperativo. Muy bien. Indicativo, ¿verdad? Subjuntivo e imperativo. Y si yo les pregunto, ¿a qué modo verbal corresponden las oraciones desiderativas y las dubitativas? ¿A qué modo van a pertenecer? Subjuntivo. Subjuntivo. Porque se acuerdan que los subjuntivos expresaba deseo, expresaba duda, una realidad virtual que no ha ocurrido todavía, ¿verdad? Entonces vendría a ser un subgrupo, un subconjunto del modo verbal subjuntivo. ¿Ok? Estudien bien cuáles son las oraciones desiderativas, las dubitativas, y creo que existían dos tipos más de oraciones negativas, creo que también existían. Le voy a buscar y les paso las imágenes, ¿sí? Creo que entendieron muy bien con esas imágenes que les estuve pasando. No es lo difícil. Bueno, en el ejercicio 39, ¿cuál es la opción correcta? Aseverativas. Ahora que dijo Tiago, también creo que también había oraciones aseverativas. Las oraciones aseverativas, ¿verdad? ¿Y a qué hacía referencia las oraciones aseverativas? Son aquellas que afirmaban o negaban algo. Es lo mismo que la función del lenguaje referencial o informativa, ¿verdad? Es, es decir algo, afirmar o negar algo. Entonces, las oraciones aseverativas o negativas, ¿a qué, a qué modo verbal van a pertenecer? Al modo indicativo, ¿ok? Mientras que las desiderativas y las subjuntivas pertenecían al modo subjuntivo, ¿verdad? El ejercicio 39. A ver, muy bien. La oración que contiene el conector de oposición es A, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi conector de oposición acá? Pero, muy Bien. bien, pero. Y en el último ejercicio, en el 40.
La opción correcta es la opción D. ¿Se acuerdan cuando vimos los préstamos de voces extranjeras que se deberían escribir en cursiva, ¿verdad? En cursiva. Acá, por ejemplo, la asamblea de la cooperativa se suspendió por extranjera. Post-mortem, también un préstamo de voz extranjera. ¿Cuál es la respuesta correcta entonces? Todas las opciones son correctas. Opción D. Bueno, y así terminamos el examen de la fila 2 del año pasado. ¿Por qué no hicimos la fila 1? Porque todavía no pude conseguir eso. Todavía no pude conseguir. Si es que tienen, pueden pasar en el grupo. Si tienen exámenes de años anteriores también. Y nada, como ya les dije, yo les veo bastante preparados. Repasen full. Y nada, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el grupo, me pueden escribir al privado y nos vemos la próxima semana otra vez, chicos, ¿sí? Vamos a ver cuándo nos volvemos a reunir. Prácticamente ya terminamos todo. Al final vamos a tratar de hacer un examen simulacro, ¿verdad? Con algunos ítems nuevos. A estar nuevos, perdón. Vamos a estar coordinando cuándo y métanle full con matemática y también con castellano, ¿sí? Ahora van a tener la clase de castellano a las 3 de la tarde, ¿sí? Tienen libre y nos volvemos a encontrar la siguiente semana. Que tengan un buen fin de semana.